donde hay estabilidad. Cuando nosotros miramos toda la parte Centro y Suramérica, incluyendo México, incluyendo Centroamérica e incluyendo Suramérica y los países del Caribe o las islas del Caribe, nos damos cuenta que todos estos países viven una situación crítica. Ahí hay dos tipos de manera de vivir. El uno que es demasiadamente pobre, y el otro que es demasiadamente rico. O sea, los extremos, ¿no? Los países de uno son los extremos. Entonces, no puede llegar al poder uno de derecha o un rico a tomar el poder porque termina de exprimir a la clase obrera, al pobre. Y no puede llegar un pobre a gobernar porque ya vemos las tragedias tan grandes de destrucción que cometen estas personas cuando una persona, que no sean preparados, tienen un odio, un resentimiento tan grande dentro de las clases sociales y manipulan al pueblo. Y entonces llegan al poder y después se vuelven más millonarios de lo que eran los ricos que iban a gobernar. No vamos muy lejos a la parte del presidente de Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su cuadrilla y su grupo son personas archimillonarias en estos momentos. Los venezolanos, con Maduro y con todo ese grupo, son archi recontramillonarios. No digamos lo de Cuba. Y nosotros salimos de los países, nosotros dejamos todo. Y una de las cosas que me molesta muy grande, aquellas personas que no quieren reconocer la tragedia que vivimos nosotros los inmigrantes, que dejamos todo, dejamos familia. Hay veces se nos muere un familiar, se nos muere un padre, se nos muere una madre o se nos muere un hermano y desgraciadamente no podemos viajar porque no tenemos un estatus legal en esta nación. ¿Cuántos funerales se han hecho por FaceTime? Y increíble este tipo de situación. Y salimos de nuestros países y venimos, como decía la abogada, la juez, que decía que veníamos, la White, Diana González White, que decía, wow, uno viene peleando con tiburones, con los narcoterroristas, con todo este tipo de gente. Peleamos con los mexicanos que son corruptos y nos roban nuestro dinero, nuestro futuro para llegar a los Estados Unidos. Y vemos que este tipo de situación en la cual pasamos tanto trabajo y llegamos a la frontera, cruzamos la frontera pasando, fíjate, hay mucha gente que se ha muerto en el cruce de la frontera porque los ha tomado el río y las corrientes que son tan fuertes, te pueden llevar. Yo me recuerdo, Wendy, cuando yo pasé en el año 88, que yo pasé ese río, el Coyote, que me cruzó a mí, él pasó de primero porque ya conocía y se fue mucho hacia la izquierda y yo estaba parado en una posición como él, a lo mejor unos 30 metros, empezó a caminar y yo por el otro extremo con Pilar y con la niña recién nacida, y cuando cruzó, él ya estaba un poco más adelante de la posición donde yo estaba. Quiere decir que el río, la velocidad de eso lo llevaba. Entonces, yo me recuerdo cuando entré al agua, me llegaba a lo mejor un poquito más arriba del ojo del pie, y yo dije, pero esto es una bobería, muchacha. Cuando tú vas a mitad de eso, tú sientes la corriente que tú crees que ya no vas a sobrevivir. Que no vas a sobrevivir, y creo que es un riesgo muy grande, muy grande el que pasa el emigrante para poder llegar a tierra de libertad, a llegar aquí a los Estados Unidos. Cuando entra a los Estados Unidos, caballero, qué cosa más terrible, que todo se nos olvida. Se nos olvida que tenemos todavía una travesía más grande, que es el legalizarnos en esta tierra. Mandamos a nuestros hijos a la escuela, porque son menores de edad todavía, y cuando llegan a la escuela, y entran a la parte de la escuela, y se nos olvida que no son legales los muchachos tampoco. Y vamos creciendo en un ambiente que no es el de nosotros. O sea, que es falso. Que es de mentira. Y entonces
compramos celulares, los mejores, el iPhone 17, el Samsung 28, compramos el Google o phone, el más privilegiado que hay, el 19, y se nos olvida que tenemos una deuda grande con lo que es inmigración. Y entonces cuando nos deportan, cuando venimos a esto, buscamos, ahí es donde nos roban los abogados o estas personas que hacen documentos. Nos sentimos robados porque realmente es una parte de sentir, porque cada uno hace su trabajo como debe de ser. Y un abogado no es que te robe, es que hay abogados como las marcas de carro. Claro. Hay una marca de carro que se llama Kia, que es el Hyundai, vamos a poner que son abogados, vamos a ponerle del común de a pie. Pero hay abogados que son Mercedes, que son Lexus o que son de un modelo más alto y el costo es más alto. Si tú quieres pagar el costo más alto, pues va a depender de tu tipo de situación. Pero todos hacen un trabajo excelente siempre y cuando el cliente esté proveyendo toda la información correcta para todo esto. Entonces yo siento, Wendy, que la mayoría de las situaciones que estamos pasando el inmigrante, se nos olvida esa canción que puso Marilyn. El sueño americano no es llegar nada más. El sueño americano es establecernos, hacernos residentes y posteriormente hacernos ciudadanos americanos de esta gran nación. ¿Y tú no crees que a veces también decimos, mira, pero es que no sé por qué se les hace tan difícil a esas personas hacerse legales aquí? O sea, como que tú lo ves, como que bueno, a ti no se te hizo. Pero eso es, volvemos otra vez a la misma, que eso es ignorancia. ¿Por qué te voy a decir que es ignorancia? Porque hay muchas personas que son pedidas por un familiar. Vamos a poner un ejemplo. X persona tiene un hermano o una hermana que vive en Nicaragua y que la trajo, le dio la oportunidad de pedirla hace 10, 15 años. Y la trajo y entonces no sabe, entra por ese aeropuerto, no sabe, hay cubanos, nicaragüenses, muchos. Yo conozco varios y conozco una reciente que se le dio la residencia, que fue fiancé. A través del fiancé. Correcto. Y en menos de 8 meses, creo que en un año tuvo su residencia. Me imagino que esa persona dice, wow, esta gente pasando 15 años sin legalizarse. Qué horrible. Y mejor me voy a regresar, que se regrese a su país, porque ese es el criterio del ser humano. Muchos cubanos que yo conocía cuando el cubano el año y un día recibía su documento, ellos decían, criticaban a los indios centroamericanos, o los discriminaban muchos cubanos. O sea, no estoy hablando de muchos cubanos, discriminaban a los hispanos, a los centroamericanos que venían acá, los criticaban porque estaban acá y ellos al año un día ya se hacían residentes. Y el hispano, el nicaragüense, el centroamericano, tenía que pasar mucho tiempo para poderse legalizar. Entonces, esa discriminación de nosotros los hispanos, entre nosotros los hispanos, ha existido. Pero no quiere decir que eso te da una visa para no arreglar los papeles tuyos. Anteriormente yo me recuerdo que tú podías tener licencia de conducir bajo, llegabas, presentabas 2 documentos que tú eras Giovanni Pereira y tenías derecho a tener la licencia de manejar. Hoy por hoy todo está controlado. La licencia de conducir está controlado con los trámites migratorios. Y entonces, si tú no tienes un estatus en este país, tú no puedes manejar. O sea, han ido apretando, pero aún apretando la situación de nuestros hermanos inmigrantes, tampoco nosotros los inmigrantes queremos entender que si queremos vivir aquí en este país, hay que invertir en lo que es la legalización de nosotros. Porque el llegar a los Estados Unidos, el hacer esa travesía, donde puedes hasta perder la vida, puedes ser violado, puedes perder un hijo, puede ser maltratado, puede ser utilizado y te cobran $13,000 hasta $20,000 por traer un familiar. Y los pagan. Y vienen acá y se radican acá y se les olvida que todavía la carrera es demasiadamente larga. Y habemos otras personas que nos están orientando, pero nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Y entonces, al hacer lo que nos da la gana, llegamos a un problema. Eso es como los padres. Nosotros tenemos, o en el dado caso, cuando yo tuve mi papá, mis mamás,
vivos, los padres quieren lo mejor para los hijos, que no tengas que pasar trabajo. Una de las cosas que te dice, mira, hazlo de esta forma, estudia, prepárate para que salgas adelante, pero nosotros no lo queremos hacer así, porque pensamos que el camino de nosotros es más corto. Este tipo de situación que vivimos nosotros los inmigrantes es una situación difícil, pero tenemos que despertar. Tenemos que buscar la asesoría legal y la forma de querer legalizarnos en este país, que es el país más grande del mundo en tecnología y en estado de vida, Wendy. Bueno, y por lo menos, Giovanni, esas personas que están ahora mismo y quieren como